La predicación más allá del género. Hoy estaremos hablando con nuestra compañera, la pastora Carmen Cecilia Adames de la Primera Iglesia Bautista de Carolina. Hablaremos sobre un tema tan importante donde muchas veces hemos visto la predicación como parte de un solo género, como los varones que dominan el área. Y ciertamente tenemos grandes predicadores, pero también existen grandes mujeres que exponen la palabra de Dios y que Dios también ha llamado para este tiempo para poder hablar su verdad. Pablo Jiménez define la predicación del Evangelio como la interpretación teológica de la vida. La predicación, entonces, una tarea interdisciplinaria donde el estudio y la interpretación de la Biblia se encuentran con la teología sistemática, la historia de la iglesia, la educación religiosa, el consejo pastoral y la oratoria. De ahí podemos también incluir los tiempos que les estamos viviendo, los cuales de alguna manera u otra entrelazan y son necesarias para nosotros poder exponer la palabra del Señor de la manera correcta, de la manera veraz. Hoy hablamos en Más que un café, siglo XXI, con taza de café en mano y el cántico del coquí. Bienvenida, pastora, compañera. Gracias por estar en este espacio de Más que un café, siglo XXI. Hoy estamos hablando de un tema muy importante que de alguna manera por mucho tiempo te ha acompañado, pero primero quiero que puedas saludar. Claro que sí, gracias Angelic por esta invitación, por ser parte de este gran proyecto que estás tú llevando a cabo. Y es un privilegio, la verdad que sí, el poder compartir con tantas personas todo lo que significa la predicación y en el caso particular en las mujeres. Así que gracias por invitarme, por pensar en mí y por darme esta oportunidad. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Creo que va a ser un rato agradable, ¿verdad? Esperamos poder en este medio, esta conversación que es coloquial, no siempre, ¿verdad? De alguna manera salgamos una risa de algo. Eso es lo que queremos, que el que nos está escuchando y el que nos está viendo pueda identificarse y sentir que está con nosotras en este lugar reunido, ¿verdad? Imagínese que está con una taza de café. Yo tengo la mía por aquí. Yo no sé si tú la traíste, pero a lo mejor a mí Yo se me traje olvidó. taza de café. La mía sería de chocolate. De chocolate, es cierto, pero déjame decirte que sin café es imposible llegar al cielo. Pero ese es otro tema para otro día de discusión. Hoy ¿Eso quiero, en qué parte, en qué versículo, en qué capítulo está? en el Porque no lo capítulo, había leído. no, está en Angé 1, versículo 20. Debe ser, Si lo debe ser. consigue, ¿verdad? Pero yo creo que Pablo lo dice en algún sitio. No, es broma, es broma. Así, okay. Pobre Pablo. Oye, hoy vamos a hablar sobre el género, ¿verdad? Sobre la predicación. El tema principal es la predicación y queremos llevarlo más allá del género. Ciertamente conocemos grandes predicadores y por los tiempos hemos visto a diferentes personas desfilar, ¿verdad? Como uno dice, desde diferentes plataformas donde se ha predicado la palabra de Dios, en los diferentes tiempos, en los diferentes contextos. Pero son bien pocas veces que nosotras hablamos o resaltamos mujeres que tienen la tarea, el privilegio, el regalo o el honor de poder predicar la palabra de Dios, de poder hablar la palabra que es verdad, de esa palabra que edifica, esa palabra que algo ocasiona en el ser humano, ¿verdad? Y es un regalo. Y muchas veces nosotros hemos pensado que la mujer, se ha dicho y se ha distorsionado, que la mujer solamente es para ser esposa, ser madre y servir en la iglesia, ¿verdad? Pero ese servir en la iglesia lo está limitado, ¿verdad? Todavía, lamentablemente, tenemos algunas tradiciones que el rol de la mujer no es muy bien visto o está condicionado a ciertas tareas dentro de los ministerios, pero qué bueno que tú y yo pertenecemos a las iglesias bautistas, la cual nos permite nosotros poder exponer la palabra. ¿Qué puedes decirnos a través de cómo ha sido ese proceso de como mujer poder predicar la palabra de Dios? Pues mira, Angelique, es un proceso hermoso
Y gracias al Señor hay un gran número de personas que comparten cómo son edificados a través de esta palabra y este mensaje que llevo en diferentes lugares de diferentes maneras. Pero te tengo que decir que aún, o sea, cuando a mí me estaban nombrando para ser la pastora general de la Primera Iglesia Bautista de Carolina, déjame decirte que muchas personas, uno de los planteamientos que tenían era que se estaba presentando una mujer para ser pastora. Yo no supe eso en el momento, sé que hubo algunos tipos de controversia y unas cosas, pero yo no sabía, sino hasta muchos años después, que algunas personas rechazaban el llamado pastoral y como pastora general de la iglesia, por primera vez una mujer, lo estaban rechazando precisamente por ser mujer. Claro, eso me hace preguntarme, o rechazan a la mujer para el pastorado, o estaban rechazando también todo lo que fue lo que viniera con esa mujer, como por ejemplo la predicación. Entonces, uno tiene que pensar que se está rechazando todo. Sin embargo, luego de uno asumir el pastorado y luego de llevar todos estos años en el ministerio pastoral, me he dado cuenta que si algunas personas en algún momento pensaron de esa manera, las expresiones de la gente cuando se acercan, el cómo reciben el mensaje, me parece que les ha hecho cambiar cualquier postura o pensamiento que tuvieran con relación a eso. Claro, tengo que reconocer que muchas personas se fueron de la iglesia porque se estaba nombrando una mujer. O sea, que como quiera, pues ese grupo salió y los que quedaban, pues posiblemente no tenían ese conflicto de que fuera una mujer. En este tiempo, en este momento, pues no he sentido, por lo menos abiertamente, personas que hayan rechazado el mensaje. No sé si porque al final del camino es una palabra que le habla, es una palabra que llega al corazón. Y entonces tienen, si hubo alguna preocupación de alguien o la ha habido, tuvieron que separarla, porque una cosa es quién predica y otra cosa es un mensaje que pueda estar llegando al corazón. Y entonces eso puede cambiar, modificar la manera de pensar de alguna gente. Pero yo sé que no es fácil como mujeres estar en el ministerio y estar en un púlpito. Y yo sé que hay grupos que rechazan abiertamente el que sea una mujer. Eso estamos claros. Y queremos poner el contexto a las personas que nos están escuchando y viendo. Hay algo que es necesario que usted sepa, que no es la pastora, ¿verdad? Ceci o la reverenda, ¿verdad? Carmen Cecilia Adames, que nosotros amorosamente le decimos Ceci, pero ella lleva en el ministerio 30 años, ¿verdad? Aproximadamente, lleva en el ministerio 12 como pastora asociada y 18, ¿verdad? Como pastora general de la Primera Iglesia Bautista de Carolina. Así que estamos hablando con una persona que ha vivido diferentes etapas dentro del ministerio y los diferentes cambios que la sociedad ha marcado, ¿verdad? Estamos, acuérdense, ahora 2020, lo que significa que no es lo mismo cómo se veía ese ministerio como en el caso mío, yo lo que llevo pastoreando es un año y par de meses, y no es lo mismo a cuando ella comenzó, ¿verdad? Gracias a mujeres como ella, nosotros hoy día, los que nos levantamos en esta generación, hay unos caminos recorridos y se nos facilita. Sin embargo, eso no significa que sigue siendo un campo retante para el género, ¿verdad?, de la mujer, en este caso. Así que lleva su tiempo. Así que estamos hablando con una persona que podríamos estar mucho tiempo hablando de los diferentes momentos de risa y de lloro dentro de este crecimiento. Qué bueno que podamos estar dialogando. Para mí es un privilegio. Para mí es lleno de mucha, para enriquecerme. Fíjate, Déjame, ajá. déjame interrumpir en algo porque, fíjate, en esos inicios, cuando yo comencé como pastora general de la iglesia, no fueron muchas las situaciones, pero hubo unas 3 o 4 situaciones de mujeres que estaban tratando de que sus esposos fueran a la iglesia y aceptaran a Cristo y comenzaran a compartir con ellas en la casa del Señor. Y de esos casos hubo como 3 o 4
que ellos aceptaron acompañarlas y buscar del Señor, pero se fueron, las movieron de nuestra iglesia para que se fueran a iglesias, a otras iglesias que les gustaban más, pero cuando tú miras el denominador común, eran iglesias pastoreadas por varones. Sí. Yo pienso que pues la razón por la cual las llevaron para otro lugar, y claro, la mujer, porque por fin mi esposo va a buscar de Cristo, qué bueno, pues se movieron, pero el denominador común de 3 o 4 de esos casos era que fueron a iglesias donde estaban varones pastoreando. Así que tengo que entender que ahí hubo algo también. Sí, bueno, y tenemos que entender y comprender que esto ha sido en un proceso de educación y de crecimiento, Claro, claro. en que puedan ir aceptando y viendo más allá, que el llamado del Señor no está encajonado en un género, sino en corazones que estén disponibles para Él hacer depósitos especiales. Lo que pasa es que cuando están escrita la palabra, cuando hablamos y nos acercamos al texto, vamos a ver unos contextos, ¿verdad? De unos trasfondos históricos donde predominan unas cosas en particulares realizadas por los hombres. Pero eso no limita, porque cuando nos acercamos a la palabra hay una riqueza. Nosotros encontramos a la mujer cananea, que en un momento dado hace un cambio. Pablo lo llama, Jiménez lo llama como ese momento de conversión de Jesús, cuando la misión es alterada o cambiada. Ahora no es para los de adentro, sino también para los de afuera. Una mujer. Vemos cuando resucita, quiénes son las primeras personas que llegan a la tumba, ¿verdad? ¿Quiénes son los que mandan a decirle a aquellos que estaban reunidos? Es a la mujer. En la mujer samaritana, es a la mujer. Lo que pasa es que tenemos que entender el contexto. Como dice Heriberto López, tenemos que ir atrás para poder ir adelante del texto de lo que nos quiere hablar. Pero hoy vamos a enfocarnos un poco más en ese rol de la predicación. Y la predicación, esa predicación que nosotros podemos, es la oportunidad de nosotros poder hablar la palabra del Señor. Oye, llevas en el ministerio 30 años aproximado, ¿verdad? Pero predicando la palabra de Dios, llevas más tiempo. Sí, llevo un poquito de más tiempo porque estaba en unos grupos en la iglesia que me daban la oportunidad, algunos hermanos, a llevar el mensaje. Así que, ¿cómo ha sido esa experiencia? Si vamos a hablar de la predicación, primero partiendo qué es para ti la predicación y luego esa experiencia del antes y el ahora. Pues mira, te voy a decir, para mí el poder predicar y predicar la palabra de Dios me parece que es un gran privilegio que en un vaso de barro con defectos y sus virtudes el Señor haya puesto su tesoro y nosotros podamos proclamarlo, llevarlo, compartirlo con otras personas. Poder llevar un mensaje de aliento, de esperanza, de sanidad, de liberación, de salvación, que solamente se puede dar. Esas personas pueden recibir eso solamente a través de ese conocimiento que se le dé de la palabra del Señor, a través de un mensaje, de una predicación. Para mí es una palabra sanadora que llevamos al corazón de la gente, esperanzadora, cuando en derredor del mundo habrá muchas palabras y habrá muchas escritas en libros, pero ninguna con la esperanza que da la palabra del Señor. Para mí eso es un gran privilegio y un susto bien grande. Un susto, bueno, sí. Lástima si no tuviera, yo creo que es el respeto, ¿verdad? De lo que vamos a hacer. Y es bueno. Oye, entonces, ¿cómo tú definirías tu predicación antes, en tus inicios? Bueno, mira, en mi inicio la predicación era asustada. Yo recuerdo la primera vez que a mí que yo tuve que me impulsaron. Yo no llevaba mucho tiempo en el evangelio y la persona que estaba dirigiendo uno de los grupos estaba pidiéndome que llevara un mensaje, que yo podía llevar un mensaje, que sabía yo algunos detalles de lo que era un mensaje. Así que me dio alguna ayuda. Y entonces yo llevé el mensaje y estaba tan asustada. Era un grupo pequeño, pero eso para mí era como una cosa tan grande.
de yo predicar, eso como que era muy grande para mí, o sea, que eso era demasiado. Así que ahí a duras penas pude compartir ese mensaje y bueno, pues hubo algunas buenas reacciones, pero también hubo personas que notaron el susto que yo tenía, porque yo no conocía todo la dinámica, el bosquejo, yo no había tomado ninguna clase y tampoco venía de una familia cristiana. Así que fue un gran reto que lo acepté con mucha preocupación y susto. Todavía me asusta, pero en aquel momento me asustó más y acepté. Y fue una experiencia para mí bien impactante porque también, según me fui moviendo en el texto bíblico para buscar cosas que me ayudaran, pues pude encontrar verdades para mí en esa primera etapa, en ese primer tiempo, que quizás llevaría como tal vez un año, 2 años, quizás 2 años en la iglesia. Así que fue ese mensaje bien. Después fue transcurriendo el tiempo, fui aprendiendo un poco más de la palabra y entonces los mensajes eran que no sabía cómo los iba a terminar. O sea, yo empezaba y yo seguía hablando y seguía hablando y seguía hablando y no sabía cómo terminarlo. Según va pasando el tiempo, pues voy aprendiendo qué es una predicación, cómo se va desarrollando, cómo uno va desarrollando los puntos. Y entonces, pues ya uno va estructurando ese mensaje y ya uno va dirigido por una línea de qué es lo que le quiere llevar a la gente. Y eso, pues, ha sido parte de la evolución de ese mensaje. Siempre me ha gustado que sea un mensaje educativo. Yo soy educadora. Okay. Me gustan los mensajes de evangelización y me gustan los mensajes que educan, que llevan a la gente a un encuentro con algo que les haga cambiar su vida, que le lleve a un conocimiento de qué es, que puede ser diferente en la vida de esa persona luego de recibir esa palabra, que se produzca un cambio de alguna manera en la vida de esa persona. Ese tipo de predicación y la de la evangelización me encanta porque es llevar a la gente a los pies de Cristo, por lo menos así como veo yo el mensaje de evangelización. Oye, entonces, el estilo, cada uno debe ir de alguna manera identificando su estilo, ¿verdad? Y en el proceso poder definirlo. Yo creo que al principio todos comenzamos como que modelando, imitando a alguno que conozcamos, ¿verdad? Yo no sé si tú tuviste alguien que te centraste y dijiste, yo voy a predicar como tal persona, lo utilizaste como motivación, ¿verdad? Para ese estilo de predicación. Alguien que te haya inspirado. No recuerdo que haya yo pensado en eso. Yo creo que como siempre estaba asustada. Pues y todavía. Pero fíjate, no tengo como que en mi memoria, tú me haces esa pregunta y nunca me la había hecho, si alguna persona fue modelo para mí, para yo desarrollar la predicación. Yo te puedo sí decir que como soy maestra, me gusta ser estructurada. O sea, yo el tipo de mensaje que la gente tiene un poco de una manera, o sea, no es que le esté criticando, sino que yo necesito ser estructurada. He tratado otros modelos y se me hace bien difícil, porque yo tengo que sentir que yo voy por el camino, tú sabes. Y hay personas que tienen unas habilidades en la predicación que yo no las he desarrollado. O sea, yo soy estructurada, yo soy maestra de profesión y en mi vida, pues las cosas tienen que ir como, tú sabes, bastante. Yo tengo que verlas claras para mí. Y la veo clara, pues vamos para adelante. Muy bien, cada uno va desarrollando ese estilo, ¿verdad? Y Arrastía nos dice eso. Cecilia Arrastía nos habla de que la importancia de que cada persona pueda de identificar y desarrollar su propio estilo de la predicación, ¿verdad? Yo creo que hemos ido ya sobre la pregunta, pero tal vez va a abundar cómo el ser mujer matiza tu predicación. Bueno, no cabe duda que siempre hay algo que uno ve y sobre todas las cosas, fíjate, siempre hay como esa
esa actitud maternal de querer llevar un mensaje que traiga no solamente, ¿verdad?, la esperanza y aliento, sino que le dé como un cariño especial a la gente cuando reciben esa palabra, ese mensaje. Y me doy cuenta que en el último tiempo, llevo algún tiempo más cercano a esta fecha, donde quisiera como que la gente lo recibiera como si fuera esa, bueno, yo no soy mamá, pero como si fuera esa mamá que le quiere dar ese consejo y quiere llevarle esa palabra que ayuda a la gente a entender, a superar sus situaciones, así como ese cuidado, ese cariño especial. Y en el último tiempo, como que me he dado cuenta, de hecho ayer estaba en un funeral y cuando terminé el compartir un mensaje con, yo sé que la mayoría de la gente allí no conocía a Cristo, yo los miré, miren mis hijos, y yo me di cuenta, y en el último tiempo me he dado cuenta que soy, como que esa parte maternal la estoy llevando, especialmente cuando ya voy cerrando mensajes. Y siempre buscando como que la gente sienta que son humanos, que Dios los ve como humanos y que deben entender que Dios les entiende como humanos y que hay alternativas como humanos. O sea, como que en este último tiempo eso se está desarrollando de esa manera. Eso es así. Fíjate, Arrastía dice, todo mensaje o pasaje bíblico es un cofre. Urge hallar la llave que la abra y exponer frente al pueblo las joyas que encierra. Así que la predicación urge que nosotros podamos acercarnos y encontrar cuál es esa llave específica para exponerla a una sociedad que está sedienta, que está hambrienta. ¿Cuán importante para ti sería eso? ¿O es eso en ella? Pues, es importante porque, y sobre todo en los últimos años, aquí en Puerto Rico, que se ha estado viviendo situaciones tan dolorosas, cómo encontrar ese mensaje que ayude a la gente a sentir el calor del Señor, el cariño que Dios les tiene. O sea, como que ese énfasis en encontrar esa palabra que aliente el corazón, que anime a la gente, que le diga a la gente, Dios te ama, Dios te quiere bendecir, Dios está contigo. Como en palabras sencillas que pueda llegar a cualquier persona que lo pueda entender, que sepan que como son, Dios los ama. Que en sus luchas y batallas Dios los quiere levantar. O sea, cómo seguir trabajando con esa humanidad, ese ser que es humano, defectos, virtudes, luchas, batallas, experiencias que le afectaron en el camino, los días de lluvia, los días de sol, los días de calor, los días de desierto. ¿Cómo llegar a esa realidad que todo el mundo vive porque es humano, porque es ser humano? Y eso como que esa búsqueda, cuando me acerco al pasaje, cómo llegar con este mensaje, que la gente sienta que hay un Dios tan especial y tan particular, que los ve también como humanos débiles, pero tiene una palabra para levantarlos, que los puede perdonar, que tiene misericordia, que sabe que somos polvo. Eso, como que ha ido empapando. Eso es como hacer un punto de contacto con el texto. Es adentrarnos, es preguntarnos, es qué dice y cómo responde, ¿verdad? Primero cómo nos vemos nosotros y cómo responde a una necesidad de un pueblo que hoy día vive con tanta, rodeado de mucha desesperanza, ¿verdad? Y tantas situaciones ocurriendo. Y cómo llega al ser humano, o sea, el ser humano es frágil. O sea, yo recuerdo una predicación hace un tiempo atrás donde yo le decía, miren, nosotros podemos acercarnos al Señor con confianza, somos polvo. Y Dios sabe que somos polvo.
Así que miren, las luchas, las batallas, en si fallamos, Él va a estar ahí, Él nos va a entender. Entonces uno como que quiere penetrar eso en el corazón. En el corazón, sí, Cel, ¿verdad? Qué bueno. Fíjate, y eso me lleva a mí a algo de John Stott, que le habla en la predicación entre dos puentes, ¿verdad? Entre dos mundos. Y la importancia de nosotros ver el mundo bíblico y el contexto del mundo, de lo que vivimos. Nuestra predicación no puede estar solamente en el texto. Nuestra predicación tiene que caminar, tiene que adentrarse, tiene que ir a la médula, al corazón, ¿verdad? De dónde está nuestra sociedad. Por ejemplo, yo no puedo venir a predicar en mi iglesia, acá en Guayama, yo no puedo venir a predicar lo mismo que voy a predicar en Carolina porque son dos necesidades totalmente diferentes. Son dos mundos diferentes. Entonces, el texto, que sigue siendo el mismo, cobra un valor diferente ante la realidad del mundo en el cual se va a predicar. Y para nosotros los predicadores es sumamente importante entender lo que está ocurriendo a su alrededor más allá del texto, ¿verdad? Poder llegar a esa médula sin perder de perspectiva la verdad bíblica que se atempere y conecte con la realidad del ser humano. Pero eso tiene sus retos, eso tiene sus desafíos. Eso no puede ser que yo abro la Biblia y diga, donde me caiga el dedo, ahí voy a predicar, ¿verdad? Oye, y eso lo más seguro lo has vivido durante todo este tiempo, ¿verdad? Podrías trazar ese cambio de los desafíos y el mundo hace 20 años atrás y el mundo hoy día. Claro que sí, y déjame decirte, mira uno el contexto de una congregación, mira uno el contexto de lo que le rodea, del tiempo, de las circunstancias. A veces cuando me estoy preparando para la predicación, me concentro mucho y le pido, me ubico, trato de ubicarme en tiempo, espacio, en mirar, en conocer la gente, lo que la gente comparte, cómo dar una respuesta bíblica de Dios a corazones que pasan también por diferentes etapas, por diferentes momentos. Entonces, como que a veces es interesante que a veces uno piensa en algún tema y de alguna manera llega información que te confirma que sobre eso hay que hablarle a la gente. Y esa búsqueda tiene que ser así. O sea, uno no puede, como predicador, a veces, como predicador uno no puede pensar, bueno, pues yo voy a predicar esto y predico esto hoy, predico esto mañana y saco esto de aquí y voy. No, tiene que haber una conexión con la gente a la que le vas a hablar, tiene que llegar. Entonces, cuando tú escuchas las respuestas de la gente, te das cuenta que se está tratando de llevar un mensaje que pueda llegar a sus circunstancias, a su momento, a su día, a su experiencia en este pueblo puertorriqueño. Pues, ¿qué está pasando en este pueblo? ¿Y qué necesita la gente ante las circunstancias que como pueblo estamos viviendo? ¿Cuáles consideras tú, y ya estamos, ¿verdad? Y vamos a ir aterrizando este espacio, pero ¿qué consideras tú? ¿Cuáles son las virtudes y los retos de la predicación en la posmodernidad? Es un reto grande y sobre todo, fíjate, Angelique, yo no sé, estamos en diferentes iglesias, en diferentes contextos, pero uno tiene diversas generaciones ahí. ¿Cómo llevar ese mensaje a esas diferentes generaciones que pueda llegar? Yo me concentro mucho en que, aunque hay diferentes generaciones, hay un mensaje de Dios que es único a través de todas las generaciones. Hay una palabra del Señor que a cualquier generación
en cualquier contexto, porque va dirigida al ser humano en todas sus batallas. Y a pesar de que han pasado generaciones y vendrán generaciones, el ser humano sigue siendo un ser humano complejo, con grandes necesidades, que enfrenta grandes retos, que vive diferentes experiencias, mundos cambiantes. Entonces, cuando yo miro eso, hay una palabra que siempre va a llegar al corazón. Es retante el cómo la gente piensa en este tiempo y cómo llegar a ese corazón que tiene, que el mundo de alguna manera lo alcanza. De alguna manera, los cambios que hay en el mundo, de alguna manera le alcanzan. Es un reto, porque la posmodernidad tiene sus atributos de alcance y de que nos abre y nos da espacio hasta de nosotros poder tener recursos para aprender más, para rebuscar más, para que ahora el mensaje no es solamente un solo lugar, sino que puede llegar de diferentes formas y medios, porque esos son unos atributos. Pero hay una población y una generación que marca la verdad es relativa. Ya la verdad de Dios es cuestionada. Lo bueno, lo malo, la distorsión, eso es una parte, no todo es que es así. Pero es bien retante en estos pensamientos críticos que se han levantado, aun cuando hay más exposición, a desafiar la verdad de Dios. Sí. Y acomodarla a lo que la cultura, a lo que la sociedad marca, de estar bien con todos. Y eso se hace un poco complicado, ¿verdad? Dentro de la verdad bíblica y la verdad de la gente. Se hace complicado esto, Angelic, pero yo no sé, ¿verdad? En mi manera de verlo y de pensar. Hay una gracia y hay un poder del Espíritu Santo de Dios que se encarga de llegar al corazón como tiene que llegar. Amén. Es difícil tantas mentes. O sea, ¿cómo tú puedes llegar a 800 personas, 900 personas tan diversas y no solamente detrás de ellos en un contexto de posmodernidad? Cada mente y cada corazón en unas experiencias muy particulares de vida. ¿Cómo llegar? La experiencia que yo tuve en el día de ayer, yo me di cuenta, allí había gente que la mayoría eran políticos. Tú sabes, allí la experiencia era de gente y déjame decirte, fue bien interesante como en la medida que se fue llevando ese mensaje yo solamente tomé Juan 3:16, nada más que Juan 3:16, en la medida que ese mensaje fue llegando, fue compartiéndose, hay que ver cómo la atención de la gente se siguió añadiendo, cómo todo el mundo prestó oídos en un ambiente que yo sé que Cristo está lejos, porque su mente está en el poder, en alcanzar una posición política, en un reconocimiento, pero ese mensaje fue penetrando, no por lo que yo dijera, sino por el poder del Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos al Espíritu Santo del lado nuestro y no estamos conscientes que quien convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo, a nadie le vamos a llegar, ni a los que pueden ser de nuestra generación. Eso es así. Hay que orientarse en eso. Sí, y es muy cierto que es el poder del Espíritu, ¿verdad? Hay una preparación. Timothy Keller habla sobre un momento dado, en uno de sus capítulos, él dice, ¿cómo yo sé de un sermón bueno, excelente, verdad? Pues fíjate, no hay un sermón bueno y excelente o malo, es más bien esa disposición del predicador de buscar acercarse cada vez más a la verdad del Señor y permitir que Dios y el Espíritu Santo sea el que llegue, porque lo que yo puedo categorizar como algo bueno, porque mucha gente responde y con solamente una persona poder llegar
y haber sentido que esa palabra para ellos puede cambiar un sermón que yo pienso que no era bueno, un sermón necesario y bueno para esa vida, ¿verdad? Así que los Déjame decirte, escenarios, los se convierte, lugares, ajá, se convierte la gente en cualquier etapa, en cualquier época, si el poder del Espíritu Santo toca su sí. vida. Pero Si no la estamos predicación tiene implementados. que ser verdad. La predicación tiene que ser con responsabilidad. La predicación de la palabra Claro, tiene que envolver esa claro, homilética, ¿verdad? Ese interrelacionarse para poder hacerse presente en la realidad de la gente en su claro. contexto, ¿verdad? Sin ser manipulada, sin ser prostituida, ¿verdad? Suena como fuerte, pero la predicación no es esa motivacional, la predicación del Señor no puede cogerse a la ligera. La predicación que como dijo usted al principio, que es un regalo, es un privilegio, es algo que el Señor ha puesto para que nosotros podamos hablar, ser heraldos de esa verdad. Es una responsabilidad. Por tanto, tiene que tener su preparación, tiene que tener esa separación de que nos hable, tiene que tener ese espacio de nosotros poder entenderla y poder entender lo que pasa a nuestro alrededor para poder depositarla en esos terrenos fértiles que están necesitando escuchar una palabra en medio de una crisis y en medio de cosas que parecen ser imposibles. Y yo creo que la predicación en su riqueza, más allá, es poder salir del púlpito. Es que la palabra que nosotros preparamos camina. Es que esa palabra se pone bota. Es que camina por los corazones, por las calles, por los rincones, se mete en los lugares más oscuros. Y qué bueno que la predicación no está suscrita a un género, sino a corazones que estén dispuestos para que el Señor los use para llevar su verdad. Y qué modelaje de eso es así. que caminó por muchos lugares, en la sinagoga, fuera de la sinagoga, en la barca, en todos lugares, y utilizó diferentes medios. Utilizó los cuentos, utilizó las poesías, todo lo que estaba a su alcance para poder hablar. Oye, en este tiempo nuestras iglesias están acostumbradas a estilos como eh, nos definimos, ya sea la evangelización a nivel pedagógico, que tanto hace falta en la predicación pedagógica. Hace falta que la gente se eduque y aprenda. La evangelística, eso es diferente, pero también nosotros estamos acostumbrados a unas predicaciones tradicionales, deductivas, donde damos el tema, donde damos el mensaje directo. Qué bueno que la predicación no tiene un solo estilo. Qué bueno que el mensaje de Dios no tiene un solo medio. Y qué bueno que hoy día nuestra predicación no es la misma de ayer. Y que nuestra predicación no solamente es pararte en el púlpito, sino que usa el escenario de un funeral. Puede llegar en una visita, en un acompañamiento, en una llamada telefónica, en una oración, por medio de las redes sociales. Ahora, ¿verdad? Un podcast que estamos grabando, que podemos llegar a otras poblaciones, que no solamente llegas a Carolina, yo llego a Guayama, llegamos al mundo entero. Y qué bueno que la pandemia nos ha abierto y nos ha vuelto a decir, hey, la palabra de Dios se sigue predicando, no importando el tiempo, no importando el medio, ¿verdad? Oye, es tan rico, podríamos seguir hablando en ello y ha sido muy bueno, pero yo no quiero dejar este espacio sin poder tocar algo. Si una mujer de 23 años se te acerca y te dice, yo quiero ser pastora o yo quiero predicar la palabra de Dios, ¿qué le diría? ¿Qué le diría? Pues Además de... mira, yo te voy a decir una cosa, una persona de 23 años tiene unas experiencias de vida que le llevan a predicar la palabra, porque nada más que un testimonio que pueda tener una persona, o sea, no veo diferencias en edad, ¿verdad? La palabra del Señor, como tú estabas mencionando, inclusive camina con nosotros, porque en la medida en que yo le hablo a cualquier persona algo que tiene que ver con Dios, yo le estoy hablando del Señor, le estoy hablando de la palabra de Dios, le estoy hablando de la esperanza que puede tener esa palabra.
O sea, Tal yo vez no veo sería, diferencia. tal vez sería más dirigido a la predicación desde el punto de vista del género, ¿verdad? Siendo todavía un campo dominado por el hombre, ¿verdad? Podría Que ser. eche para adelante, que se mueva a predicar la palabra de Cristo, si ese mensaje es el mensaje que la gente necesita escuchar en este y en todos los tiempos. Y en todos los No tiempos. veo, no veo, no veo dificultad ni en edad, no veo dificultad Bueno. en que sea una mujer, que sea un niño, que sea, no veo ninguna dificultad y todas, si hablamos de mujeres, todas tenemos una experiencia de vida, una experiencia de fe, un testimonio para compartirlo con otra gente. Y eso se convierte ya en una predicación. Y necesitamos, yo le decía a los jóvenes anoche, ustedes tienen una voz fuerte y necesitamos escucharla. Estas generaciones Bueno, necesitan. por lo menos en nuestra iglesia tenemos varios de nuestros jóvenes, varias de nuestras jóvenes, muchachas que enseñan, que predican, y hay que darle el espacio. Hay que darle el espacio en todas las edades. Sí. Necesitamos entonces, como bien dice en el libro de Predicar en el siglo XXI, ¿verdad? Pablo dice, el ejercicio de la predicación tiene el propósito de crear y de alimentar espiritualmente al pueblo de Dios. Estamos totalmente de acuerdo. Y crea espacios porque nos invita primeramente a relacionarnos con Él, para entonces poder caminar con un mensaje de esperanza, con un mensaje de verdad, con un mensaje que confronte y transforme a la gente. Hace falta que se levanten voces para proclamar. Hace falta que estemos dispuestos a estar en esa línea de batalla, sin importar qué. Y más en este tiempo, nuestra predicación necesita ser escuchada. Y la voy a corregir ese último, no nuestra predicación, el mensaje de Dios a través de nosotros necesita ser escuchado, porque Claro que sí. Dios nos da la oportunidad de hacerlo. Siglo XXI, tiempo que estamos viviendo, pandemia que enfrentamos, diversas situaciones en el país de Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, los que nos puedan escuchar, usted enfrenta diversidad de situaciones. Y eso ha existido en la historia, siempre ha habido crisis, siempre ha habido situaciones, pero a mí me gusta mucho cuando Pedro nos dice todas esas cosas, pero la palabra de Dios no pasará. Habrán sufrimientos, habrán situaciones, pero la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios se va a predicar en todo tiempo hasta que Él venga. Los medios cuales sean necesarios. Y hoy en el siglo XXI, hoy en septiembre 2020, año 2020, nosotros tenemos que decirle a la gente, salgamos a predicar. No te encajones, pues no dejes que nadie te encajone por tu género. Esto no es cuestión de género. Esto es cuestión de que hay una palabra que hay que anunciar. Que hay que anunciar a todas las personas, porque la gente necesita escuchar que aún en medio de la crisis hay esperanza. Hay algo que el Señor quiere hacer en medio de todos. Algo que quiera finalizar conforme al tiempo que estamos viviendo para continuar anunciando, ¿verdad? Ese mensaje. Ese mensaje no se puede callar. La gente necesita escucharlo y en todas las circunstancias de su vida, en todas las etapas de su vida, necesita saber que esa palabra es la que les va a alentar, les va a animar, es la palabra que les va a traer la salvación, es la palabra que les va a traer la esperanza que están buscando, es la palabra que va a transformar todo su camino, todo su ser, toda su vida, toda su familia. La gente necesita escuchar la palabra de Dios que da vida, vivifica. La gente puede estar en la peor circunstancia de su vida y escuchan esa palabra y eso como que le da vida. Y aún nosotros los creyentes, aún nosotros los líderes pastorales, ¿en cuántas ocasiones nos hemos encontrado? Y de momento leemos, volvemos a leer este texto, pero espérate, esto estaba aquí ¿desde cuándo? Desde siempre, pero hoy se hizo vida para mí. O sea, que siempre es una fuente de vida, que las palabras se quedan cortas para uno poder compartir lo que significa la palabra de Dios
y no se puede dejar a un lado, no se puede callar. El que la tenga, se la hace falta. Que le hace falta, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Así que, qué bueno que la predicación va más allá del género. Qué bueno que hay tiempo para predicar, para anunciar las buenas nuevas. Se anuncia, se proclama, se denuncia, pero se anuncia un mensaje de verdad, un mensaje de amor, un mensaje de esperanza. Así que proclamemos, seamos heraldos del Evangelio. Se necesita heraldos y heraldas, ¿verdad? Heraldos y heraldas se necesitan para poder continuar llevando una noticia buena en medio de tanta necesidad. Así que no importa el medio, si la internet, si es por presencial, si es una llamada, el Evangelio seguirá siendo proclamado hasta que el Señor haya de regresar por su iglesia. Así que esto ha sido una experiencia hermosa, haber dialogado con nuestra compañera, amiga, pastora Carmen Cecilia Adames, de la Primera Iglesia Bautista de Carolina, en la cual pudimos ver a pincelada, porque esto es a pincelada, cómo aún en medio de sus principios, 30 años antes y hoy día, la palabra sigue siendo la misma, aun cuando ha cambiado y ha enfrentado diferentes desafíos. Hoy más que nunca, ella sigue reconociendo que sigue siendo un privilegio el poder anunciar las buenas nuevas de salvación. Así que gracias por habernos acompañado en Más que un Café, siglo XXI, con taza de café en mano y el cántico del coquí. Si te gustó, recuerda compartirlo. Puedes escribirnos por Facebook o escribirnos a nuestro email a anacevedo01@gmail.com. Hasta la próxima.